Con más de 100 años desde su fundación, y 94 años desde el decreto de su autonomía, la UNAM ha sido catalogada como la mejor universidad de México durante décadas, habiendo tenido en sus aulas a personajes como lo son Julieta Fierro, egresada de la carrera de Física en la Facultad de Ciencias, y quien contribuyó en la planeación del Universum. Emanuel Lubezki, 3 veces ganador del Premio Oscar, el cual estudió la carrera de cinematografía en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. O a Rodolfo Neri Vela, egresado de la Facultad de Ingeniería y reconocido por ser el primer astronauta mexicano. Cada uno de ellos siendo sobresalientes dentro de sus campos y compartiendo el hecho de haber estudiado en la máxima casa de estudios en México. Con una población de 373.340 estudiantes para el actual ciclo escolar, repartidos en sus modalidades de bachillerato, licenciatura y posgrado, la UNAM cuenta con la más grande matrícula a nivel nacional, en donde podemos encontrar todo tipo de estudiantes. De entre todos estos, se encuentra uno, que aunque suele ser común dentro de la población universitaria, suele ser no muy conocido por la comunidad externa. Hablamos de los alumnos irregulares. Dentro de la comunidad universitaria, el ser alumno irregular puede ser no tan extraño, y de hecho, ha sido una gran fuente de memes en grupos o páginas de redes sociales, en donde los estudiantes se ironizan acerca de esta situación, pero para la gente externa a la universidad puede llegar a surgir la pregunta, ¿qué es un alumno irregular? Basados en lo que dice la universidad, el alumno irregular es la persona que, inscrita en un ciclo escolar universitario, adeuda asignaturas de los periodos escolares anteriores, situación que le impedirá terminar el plan de estudios en el tiempo fijado por la institución. Con esta definición podemos saber el que es un alumno irregular, pero también nos da pie al surgimiento de algunas otras incógnitas acerca de lo que implica serlo, las causas que lo provoca, lo que trae consigo, las consecuencias, entre otras incógnitas. A lo largo de este documental intentaremos darles respuesta. Para ello, realizamos entrevistas a algunos estudiantes inscritos en diferentes carreras impartidas en la UNAM, y que se encuentran en esta situación. Me llamo Tania Estefanía y estudio Medicina Veterinaria en INSOTEC. Soy Alan Sánchez y soy de Ingeniería en Computación. Esteban, y estudio Física. Iniciamos la entrevista preguntando, ¿desde qué semestre comenzaron a ser irregulares? Yo creo que como en quinto semestre. No, desde el primer semestre. ¿Desde el primer semestre? Sí. A partir de tercer semestre. A partir de primer semestre. Cada persona es diferente, y eso aplica también a los estudiantes, por lo que las causas de que alguien de veterinaria se vuelva irregular pueden ser diferentes a alguien de física o de ingeniería, y esto puede tener origen en factores internos de cada facultad. Pues más que nada siento que es el plan de estudios, porque nuestro plan de estudios, o al menos en universidad, es en CEU, pues tiene muchas seriaciones. A lo que yo he escuchado en algunas, por ejemplo en Cuautitlán, no existen algunas seriaciones y eso les permite avanzar, en mi caso no. Yo creo que es por la oferta de profesores y los horarios más que nada también, los cupos. A su vez, alumnos de diferentes carreras pueden tener causas en común provenientes de factores externos a la parte escolar. Aquí ellos nos mencionan algunos de estos factores. Pues hay condiciones de contorno dependiendo de cada persona, ¿no? Entre muchos de esos factores, el principal, y creo que fue por el que yo comencé a ser irregular desde el primer semestre, es que hay un cambio bastante radical entre lo que te enseñan en una preparatoria normal y cuando entras a la universidad. Yo creo que uno de los problemas puede ser que no hay bases sólidas en preparatoria, de lo que sea, de matemáticas, de biología, de física, de español. No tenemos las bases y entonces cuando pasas a un nivel universidad que muchas veces requiere un nivel mayor, si no tienes las bases, pues eso pues ahí causa un problema, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es justo la cantidad de tiempo que te toma tomar a la escuela, que te toma llegar a la escuela, ¿no? Es distinto la energía de un chico que se acaba de levantar
y que él se levantó, que desayunó y se vino en una micro caminando unos 15 minutos a una persona que toma 2 horas en ir y 2 horas en regresar, ¿no? La energía no es la misma. Otro factor puede ser, aunque no lo parezca, el factor económico es muchas veces importante, ¿no? El hecho de que no tengas un sustento estable para mantener pasajes, material y etcétera, pues también involucra ahí un poco un gasto. Otro factor importante que creo que es ya personal de cada persona. Bueno, otro factor es que las condiciones en las que estés en tu casa son bastante importantes, porque si no estás en paz o si no estás tranquilo, si no tienes un lugar en donde puedas llegar a hacer tu trabajo y tu tarea, es bastante complicado, ¿no? Ahora, estas condiciones no son definitivas, pero son condiciones que pueden llegar a afectar. Anteriormente mencionamos que si bien, dentro de la comunidad universitaria, no era extraño ser o saber de alguien que es irregular, esto no significa que no traiga consigo partes negativas más allá de la parte escolar. Tales son el caso de los prejuicios o estigmas sobre los estudiantes que adeudan materias. Un poquito, como que sí comienzas a sentir un poco esa presión y... Sí, yo digo que hay varias que sí apoyan eso, ¿no? Como que dicen que no entienden, por ejemplo, cómo uno va mal de repente cuando quizás el profesor o personas conocidas viven a 5 minutos de aquí, por ejemplo, ¿no? Y no tienen más que hacer que la carrera. Creo que sí, o sea, creo que pues el hecho de que no pasaras una materia a la primera te pone como en un rango menor, ¿no? Es que depende de cada persona, porque lo puedes tomar como que en general, por lo menos en la Facultad de Ciencias es muy común que las personas comiencen a reprobar desde el primer semestre. Desafortunadamente es muy común, ¿no? Las más reprobadas son cálculo, que te dan desde el primer semestre. Los cálculos son de las más complicadas para los de nuevo ingreso, y entonces es muy común que estén reprobados. Entonces en general hay muchos que te dicen como de pues no hay problema, ¿no? Es normal reprobar y va a seguir pasando durante toda tu carrera. Pero por otro lado, yo personalmente en el primer semestre pues no es que tuviera un estigma de los demás o un prejuicio de los demás, sino que pues te sientes mal, ¿no? O sea, como que no sientes que no das lo que tienes que, lo que tuviste que dar. Indagamos para saber si la situación de irregular ha llegado a afectar en un nivel personal, así como a un nivel escolar a los estudiantes. Sí, un poco por la presión de ya por fin salir de la facultad. Pues no, de hecho, pues, como te mencionaba, pues sí siento que es como que me la he llevado más relajadamente a que cuando era regular. Aunque podemos tener la idea de que la UNAM tiene los mejores profesores, esto no es siempre el caso. Hay profesores que sobresalen del resto, por lo que durante el proceso de inscripción la demanda por estos profesores suele ser alta, y debido a que la mayoría de los procesos de inscripción en los planteles de la UNAM se basan en el promedio, los alumnos irregulares, al adeudar materias, no siempre logran hacerse con un lugar en los grupos de estos maestros. De hecho, este sistema ha sido comparado por los estudiantes con la trama de la película española, El Hoyo, en donde los prisioneros son alimentados dependiendo el piso donde se encuentren, así los pisos más altos obtienen la mejor comida, y los pisos inferiores solo las sobras, en el caso de las inscripciones, siendo los estudiantes con bajo promedio o irregulares los pisos inferiores. Consultamos a los estudiantes si consideran que el proceso de reinscripción los afecta. Pues sí, porque te vuelves, aunque no lo quieras, más irregular en el caso de que te tocan pues profes que no querías, o te tocan en un horario que no te pues conviene, y muchas veces pues te la pasas prácticamente todo el día en la facultad por el hecho de que tienes un horario mixto. No sé exactamente cuáles son los parámetros que ocupan para saber si te dan o no la materia, pero yo creo que uno de los factores a considerar es que hayas pasado todas tus materias en el semestre anterior, ¿no?
Entonces, si eres irregular desde el semestre anterior, es como, te dejan como hasta el final, ¿no? Te van dando materias hasta el final, o las menos solicitadas. Y entonces tienes que buscar y entonces el horario se puede extender o te puede quedar una cosa bastante fea. Hace unos años vivimos un acontecimiento histórico. La pandemia del COVID-19 vino a cambiar la forma en que realizamos las cosas. Durante la pandemia las actividades en línea fueron la forma en que realizamos la mayoría de los aspectos de nuestra vida social. Ejemplo claro fueron las clases en línea, que en algunos casos, en lugar de poder beneficiar solo perjudicaron más. En mi caso no, ya que como soy de ingeniería en computación, usualmente tienes que estar en la computadora, pero sí he escuchado de, por ejemplo, ingeniería civil, geomática, geofísica, que sí sufren al no tener esas prácticas de manera presencial. Sí, porque en mi caso que mi carrera tiene como que mucha parte práctica, entonces como que algunos alumnos cuando regresamos a la parte de después de pandemia, muchos tuvimos como que muchas deficiencias en parte de conocimiento, en parte de técnica, muchas cosas que se perdieron prácticamente y pues sí te hace como que bajar tu rendimiento y todo eso. El ser alumno irregular, como ya escuchamos antes, se puede deber a distintos factores, pero el problema se agranda aún más cuando hay otros que te impiden mejorar esa situación. Pues creo que en general nada más son bueno, en mi caso, las materias y la falta, el tiempo que le dedicas al estudio, ¿no? O sea, creo que si si le dedicas bastante tiempo al estudio, pues las cosas salen. Pero justo como que tengo esa presión de que soy regular y que tengo que avanzar más rápido, y entonces si te metes más materias, entonces estás más lleno y entonces ya no tienes tanto tiempo para para darle tiempo a esas materias, ¿no? Entonces ese problema puede ser un factor. Una es encontrar profesores a la hora que te asignan. Por ejemplo, ya a la hora que te toca por ser irregular, usualmente ya no encuentras profesores. Hay veces donde tienes que dejar materias ya para el siguiente semestre a ver si alcanzas, entonces esa es la gran barrera. Muchos de los estudiantes que fueron irregulares durante su carrera no logran terminarla en el tiempo establecido por la institución. Datos del año 2018 obtenidos a través de la página de estadísticas de la UNAM nos amplían más el panorama acerca de esto. En la carrera de física impartida en la Facultad de Ciencias, el porcentaje de estudiantes que habían egresado en el tiempo establecido por la facultad era solamente del 28%. En la carrera de ingeniería en computación la situación no sería muy diferente, solo el 20%. Por su parte, en veterinaria el panorama sería un poco más alentador, 40%. Más datos obtenidos nos dicen que durante la carrera, el 31% de los alumnos de física habían presentado algún examen extraordinario, y el 83% recursaron materias. En cuanto a ingeniería en computación, el 54% presentó un extra y un 90% recurso materia. Para veterinaria serían más o menos similar, 59% presentaron extraordinario y 62% recursaron. Contrario a los datos de las carreras anteriores, en la licenciatura en diseño gráfico impartida en la Facultad de Estudios Superiores, plantel Acatlán, los datos eran mucho más positivos, teniendo un porcentaje de egreso del 88% durante el año 2018, donde solo el 41% había presentado extraordinario y solo el 16% había recursado alguna materia durante su estadía en la facultad. Con esta información decidimos entrevistar a algunos estudiantes de diseño gráfico egresados en diciembre de 2022, quienes lo hicieron en el tiempo establecido por la FES, y saber si la situación era similar a la de 2018, preguntando si habían reprobado o adeudado alguna materia, las causas del por qué lo hicieron si era el caso, y las razones por las que piensan que un alumno se vuelve irregular. Sí, solo una. Porque estábamos en pandemia, entonces había la dinámica del profesor consistía en trabajar en equipo y en ese grupo en el que estaba pues no conocía a nadie, entonces pues trabajar ahí pues sí está difícil y además de que se elimina como ese, yo le llamo factor lástima,
que se tiene en presencial, que pues la gente te ve sin un grupo, que no te acercas a nadie, pues te adopta de cierta forma. Y pues aquí no hay como ese factor. Entonces, pues relacionarse con gente que no topas o que no conoces o con quien no has trabajado antes, pues sí complica un poco, pues, desarrollar todo lo que se tiene que desarrollar durante el semestre. Puede haber muchas causas, entre ellas siento que es la salud, tanto de uno como de algún familiar en sus casas. También sé que algunos estudiantes están estudiando y trabajando, entonces puede que no se acoplen los horarios de cada quien. Y supongo que otra razón es porque, bueno, también depende en la pandemia. Siento que algunos se hicieron irregulares porque no querían clases en línea. Entonces, pues algunos retomaron sus estudios hasta que fue presencial. Entonces, esa es otra. Y supongo que la administración del tiempo de cada uno, que no puedes llegar a concluir algunas tareas, entonces puede hacerte irregular. Además, les preguntamos sobre si creen que existen prejuicios sobre los alumnos irregulares. Ah, claro que claro que sí, los hay y muchos. Siempre lo he visto. Una vez más repito que desde mi punto de vista, pues, o desde mi perspectiva, no es tan notorio porque estoy en un punto medio. Entonces, tanto convivo con la banda que le va súper bien en la materia, en la carrera, y banda que pues va como puede. Pero sí he notado que por lo menos las compañeras y los compañeros que tienen un buen promedio sí juzgan bastante a los compañeros que no tienen pues ese promedio alto. Y se nota mucho al momento de hacer trabajos en equipo porque se excusan con el es que es mi amigo o es que ya trabajé con él, pero se sabe que luego los grupos que nos están conformados son con amigos y compañeros de tiempo, son los que tienen un mal promedio, los que están ahí porque están recursando, y entonces, pues sí, se nota mucho cuando existe este prejuicio. La carrera de diseño gráfico es una de las que basa su proceso de inscripción en el promedio. Cuestionamos a los compañeros acerca de si consideran que este sistema afecta a los alumnos irregulares, y si piensan que el mismo sistema de inscripción los había beneficiado de alguna forma. Sí, porque les deja ahora sí que las obras, lo peor de los profes. O sea, de por sí la docencia en la carrera de diseño gráfico pues carece de ciertas metodologías didácticas para la enseñanza. Entonces, los de mejor promedio, con mejores horarios, toman pues los mejores profes. Entonces les dejan a los irregulares les quita la oportunidad de tener buenos profesores que los guíen a un buen aprendizaje. Sí, bastante, porque la gente que tiene mejor promedio tiene el privilegio de escoger qué profesor meter y en qué horario meter. Y pues se conoce, o bueno, más bien, se sabe mucho de quiénes son los profesores que se recomiendan para ciertas materias y son los primeros en llenarse. Entonces, la gente que tiene un mal promedio son los últimos en registrarse y aparte, pues ya solamente tienen que adaptarse a lo que les queda. Y pues la mayoría de los que les quedan son profesores que o son muy malos o pues no saben cómo llevar la clase de cierta forma, o los horarios son horribles, por lo menos para alguien que vive lejos de la facultad, pues sí, es un factor que complica. Sí. De alguna manera sí me benefició porque no me topé con profes que ahora sí que estaban catalogados como malos, porque tuve muchas experiencias con compañeros que eran irregulares, que no, pues es que no alcancé este profe y me mandó hasta las 7 de la tarde, o luego dejaban trabajos muy excesivos, muy pesados. Entonces, de alguna manera me libré de ese exceso de trabajo con algunos profes. Pues personalmente es un punto medio, porque sí muchas veces me tocó que no podía meter a un profesor que yo quería meter o meter un horario que me hubiera gustado meter.
Entonces, muchas veces tuve que adaptarme a lo que quedaba. Y como mi promedio no es ni tan malo ni tan bueno, entonces podía darme el lujo un poco de escoger a un buen profesor. Pero sí hubo materias en las que tuve que aguantar pues malos profes, trabajos excesivos, cosas que ni siquiera tenían que ver con la materia. Y pues por lo menos a mí, desde mi punto de vista, no me afectó tanto, pero sí conozco mucha gente que pues sí se vio afectada, incluso gente que hasta ni llegó a no poder meter sus materias. Previamente, mencionamos que la UNAM no siempre cuenta con lo mejor en cuanto a la plantilla docente. Le pedimos a los estudiantes su opinión en cuanto a si consideraban a los profesores como parte de las causas en la irregularidad de los alumnos. Me gustaría decir que es la minoría. Hay usualmente profesores que dan todo de sí, que sí buscan ese aprendizaje en el alumno, pero hay otros profesores que sí, como le dicen ahí, que es como una piedra en el camino, ¿no? Más que una ayuda. Entonces, es minoría. Sí, más que nada porque muchas veces ha pasado, bueno, al menos a mí, en mi caso, ha pasado que tengo profesores que yo considero que ya deberían de estar, pues, retirados y como que te, te daña en el hecho de que ya no tienes como que información actual y se quedan ellos con la información o cosas pasadas, entonces pues no te permiten avanzar, aunque pues ya eso es de cada quien, pero es un poco de la parte. Creo que sí. O sea, hay profesores que son muy barcos, ¿no? Y entonces de repente con eso aparentemente no habría ningún problema porque pasas la materia. El problema es que si es una materia base o que te va a servir para futuro, pues entonces si no tienes las bases de esa materia, la siguiente es muy probable que la truenes, ¿no? Si no estudias, pues es muy probable que la truenes. Entonces sí puede ser un factor. Le pedimos su opinión acerca de lo mismo a los egresados de diseño gráfico. Yo creo que sí y no. Siento que algunos profesores tienden a desmotivar a los mismos alumnos al tomar sus clases. Entonces siento que es como, rayos, otra vez 2 horas con un profesor que tal vez no le gusta lo que da, una materia de la que da, o, o te dicen como, no va a haber trabajo en lo que estemos viendo ahorita, o cosas así. Siento que pueden desmotivar un poco. Y eso puede hacerte como irregular porque puedes ya no tomar las clases por lo mismo y prefieres tomarlas con otro profesor. Em, y otro, supongo que la carga de trabajo que te ponga cada uno puede influir un poco. Solo que pues también es cuestión pues de que uno se organice, pero Sí, claro que lo son. Nunca falta el profe que no se ha adaptado a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de trabajo y a veces ya no te enseñan, por un lado ya no te enseñan lo que el mercado laboral te está exigiendo ahora mismo. Entonces muchos se quedan en lo que ellos vieron cuando estaban estudiando o trabajando y por ejemplo ahora que ya es en su mayoría digital todo, pues sí se nota demasiado la carencia de conocimientos de parte del profesor. Eso en un lado. Y yéndonos hacia lo bueno, porque de lo negativo pues nunca falta pues que el profe acosador, que el profe mal hablado, y no que el mal hablado sea es algo que nos sorprenda, ¿no? Digo, somos en su mayoría adultos, pero pues muchas veces como que esas malas actitudes al momento de dar la clase, pues sí, se llegan a resentir y a veces dices, ¿a qué voy? A una clase de, en nuestro caso, 4 horas, si voy a escuchar a un viejo o a una señora grande decir cualquier cosa y pues para eso mejor no entro. Y también pues es un factor que he visto en la mayoría de los compañeros que llegan a abandonar las clases porque muchas veces dicen, no, es que este profe de plano no sabe dar clase o este profe no sabe de lo que está hablando, no nos está enseñando chido. Por ejemplo, veo el trabajo de otros compañeros y quiero hacerlo, pero este profe no quiere porque según él eso no sirve o eso es un extra o algo así. Entonces creo que sí, gran parte del factor de que haya
alumnos irregulares pues, viene de los maestros. Es claro que pueden haber una infinidad de factores o causas por las que un alumno reprueba una materia y que la pueda seguir arrastrando durante semestres posteriores. La irregularidad en los alumnos de estudios superiores es un problema que en una institución como la UNAM no se ha atacado de forma eficaz, rezagando a los estudiantes y ocasionando problemas no solo escolares sino también personales, sin olvidar que muchas veces esta irregularidad puede ser provocada por los mismos alumnos quien no le dan la suficiente importancia a sus materias. Pero tampoco dejando de lado el papel que juegan los docentes así como las instituciones en esta problemática, ni mucho menos el entorno alrededor de cada estudiante. No debemos dejar de buscar soluciones a este tema, buscando una posible cooperación del alumnado, los docentes y las instituciones.